muchísimas fechas. Hoy creo que todo dominicano, dominicana o extranjero que de repente tenga la oportunidad de ser acompañado por algún guía turístico, que los hay en nuestro país en cada rincón y muchos de ellos hasta certificados, avalados por los costes de turismo y demás, pues debemos felicitarle, agradecerle por esa valiosísima labor que hacen aquí y en cualquier parte del mundo que te permite hacer recorridos, pero de una manera más interesante, conociendo realmente esas calles y todas esas edificaciones que conforman los lugares que visitamos. Así que vaya ese aplauso y esas felicitaciones para los guías turísticos y también para nuestra lengua materna hoy, que es el Día Internacional de la Lengua Materna. Más adelante estaremos pues adentrándonos en ese tema, pero por el momento vamos a continuar recibiendo a nuestros invitados y en esta oportunidad tenemos el honor de recibir a una ginecóloga, la doctora Kelly Camargo. Nos acompaña en esta mañana para poder hablar, entender, si se quiere desmenuzar, esto del shock hipovolémico y desgarro vaginal, muy conectado evidentemente con el caso que todos conocemos y ha circulado, y la causa que finalmente el INASIF señala como muerte o que causó la muerte de la joven Esmeralda Richies. Así que doctora, muy bienvenida, un placer recibirla. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación y para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes este tema de gran interés en el día de hoy. Claro que sí, doctora. Vamos a iniciar despejando dudas porque ya al principio de esta información tan desgarradora veíamos en los diferentes periódicos, en los diarios digitales, que el deceso de esta jovencita se produjo por choque, como decimos, hipovolémico. Y muchas personas, incluida yo, decíamos, ¿qué es eso? Entonces vamos a empezar a desmenuzar qué es el choque o shock hipovolémico. El shock hipovolémico, claro. Mira, primero que todo, el shock, en manera general, son signos y síntomas que son causados por alguna enfermedad que casi siempre es visible. Entonces, normalmente el shock hipovolémico o el shock en general se caracteriza por hipotensión, por daños en los órganos, porque disminuye la llegada de nutrientes a ellos, y también por cambios en la piel, por ejemplo, una piel fría, sudorosa y pálida. Entonces, el shock tiene una clasificación dentro de la cual encontramos el shock hipovolémico, que es nuestro caso, específicamente el hemorrágico, que fue el caso de la niña. El shock hemorrágico es un estado de gravedad, es de emergencia, y se refiere a una pérdida grave de sangre. Realmente los shocks en la mayoría son reversibles. El problema de ellos es que son rápidamente irreversibles. O sea, debe encontrarse la persona con un personal capacitado que primero que todo identifique el problema y que rápidamente actúe y pueda manejarlo. Entonces, durante el shock hipovolémico lo que pasa es que el corazón pierde la capacidad de bombear esa sangre que necesitan todos los tejidos, deja de llegar esa sangre oxigenada y por lo tanto finalmente lo que hay es una falla multiorgánica y bueno, por último ya es la muerte del paciente. Sí, la verdad es que nos llama mucho la atención y es uno de los comentarios que, si se quiere, como que reina en muchos periodistas, y es el tema de lo que señalaba un experto de INASIF, un hematólogo. Decía, es que las hemorragias agudas no se ven todos los días, no es algo que puede de repente como que hay cualquier persona. ¿Qué ocurre, doctora, usted con su expertise, ya no desde la hematología, sino en este caso como ginecóloga? Porque no toda violación llega a un shock hipovolémico. O sea, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las hipótesis o cosas que se pueden como inferir de este caso que entonces dice, bueno, pero ¿cómo esta chica llegó a ese estado? Exacto. No es tan frecuente, pero ocurre, puede pasar. Y todo va a depender del tiempo que en ese caso la chica duró con el sangrado. Porque si vemos esos casos de desgarro vaginal, principalmente en las maternidades llega mucho por violaciones, principalmente. Tiene mucho tiempo esa persona sangrando y sangrando, no se identifican esos signos en el momento, entonces finalmente va a ocurrir eso, un shock hipovolémico, que fue en el caso de la chica aparentemente lo que ocurrió. Ella ya tenía unas horas en ese proceso porque ya dijeron que la encontraron al otro día, ¿verdad? Que
que había fallecido, o sea que el sangrado fue durante mucho tiempo, un periodo muy largo. Algo que me llama la atención en este caso, y no me quiero limitar a este caso en específico, quizás conversar de esto un poco de manera más global o más amplia, pero se decía, o los padres decían que pensaban que ella le dijo que tenía la menstruación, su periodo. ¿Cuál es la diferencia entre este problema, un shock hipovolémico, y tener la menstruación o el periodo? Porque creo que es importante que muchas personas sepan que hay una gran diferencia y cómo podemos quizás identificar cuáles son los otros signos. Falta de color en el rostro, no sé, deshidratación. ¿Qué nos indica? Que es un shock hipovolémico y no es el periodo. Y que no es la menstruación. Bueno, realmente lo principal es la historia para la paciente. Se supone que nosotros conocemos cuándo tenemos la menstruación y cómo nuestro cuerpo maneja ese estado de menstruación. Porque, por ejemplo, puede ser que mi menstruación no sea tan abundante y yo no haga ningún cambio durante el mes, pero hay mujeres que ustedes saben que van hasta una emergencia, sangrados muy abundantes, se marean, o sea, pueden hacer ciertos signos. Pero en ese caso habría que valorar cómo esa chica presentaba anteriormente esos periodos menstruales. Ahora bien, se supone que si esa estaba fuera de su fecha de menstruación y es un sangrado que sale, o sea, está fuera de control, incluyendo una menstruación, si ya nosotros sabemos que es algo fuera de control, o sea, es algo que debe de alertarnos de que es algo que no es normal. Claro. Entonces, ya en el caso de ella, entiendo que ella ya estaba presentando signos, que ya lo mencionamos, en algún momento y que quizá ella lo percató, pero nadie más lo hizo. Claro, y no, es que realmente adentrarse en el caso y las particularidades, o sea, es complejo. Es complejo y yo creo que la misma forma en la que ha salido información, como poco a poco nos deja entender que hay que ser tan cuidadoso de la lectura que se pueda tener o no. Y hay que dejar que la investigación juegue su papel para al final entender, porque quedan muchas preguntas sobre la mesa. Sí. Pero sí quisiéramos, como bien decía mi compañera Denise, poder aprovechar este tema, si se quiere, o traer este tema para poder llevar educación y entender todos muchas cosas que pueden servir a cualquier mujer, a cualquier persona. Y en el tema del desgarro vaginal, nos gustaría, doctora, entender a profundidad cómo se da, o sea, cuáles son las condiciones en las que una mujer puede vivir un desgarro, ya que dice usted que es muy común, obviamente, atado a un caso, a casos de violaciones, pero ¿cuáles son esas situaciones que se dan ahí en la vagina de la mujer para llegar a aquello que entonces se conoce como desgarro? Mira, realmente el desgarro son lesiones ya sea en la piel, en la mucosa o en la musculatura. Puede ser en la entrada de la vagina, alrededor o en la misma vagina. Lo que pasa con la vagina es que es un tejido muy friable, muy delicado. Ese tejido se dematiza fácilmente y por lo tanto se puede lesionar con facilidad. Los desgarros vaginales tienen también su clasificación dependiendo la profundidad con la que lleguen. Los desgarros, por ejemplo, grado 1, que es solamente superficial, la mucosa o la piel, ocurren con normalidad durante un acto sexual normal, a cualquier mujer le puede pasar. Pero ya otros tipos de desgarros más profundos, por ejemplo, se ven durante los partos, coitos violentos o violaciones como tal. También se pueden ver durante los legrados que se utilizan instrumentos o durante los partos. En pacientes menopáusicas, donde hay mucha resequedad vaginal, es muy frecuente porque tienden a lastimarse mucho y hasta a sangrar. En esos casos se puede presentar un desgarro y a veces es normal y no es patológico. Cuando ya es patológico, cuando viene acompañado de un sangrado, ya incluye las siguientes capas, un grado 2, un grado 3, entiendo que ya fue en ese caso, va a ocurrir un sangrado muy abundante. O sea, un sangrado que estamos hablando que puede correr, que es una cosa incontrolable, si se quiere, ¿verdad? Incontrolable en ese caso. Y en ese caso usted decía que sí se puede, si se actúa rápido, puede ayudarse a que la persona sobreviva. Claro que sí. ¿Cómo en qué periodo de tiempo? ¿Cuál debe ser la respuesta que se le dé? Lo primero es identificar el problema. O sea, yo sé que hay algo que no está normal, que no es lo que yo veo normalmente. Ok, hay que acudir a un centro de salud, es lo primero. Y en el centro de salud, pues van a identificar dónde está el problema. En el caso de un desgarro vaginal,
es quirúrgicamente que se resuelve el problema. Entonces también lo resolvemos con administración de soluciones coloides y de sangre, claramente. Pero eso debe ser de inmediato porque los shock no juegan. Claro, es algo que puede igual avanzar de manera muy rápido, muy rápido. Doctora, en el caso de jovencitas, que hoy desde hace muchos años, no es algo tan nuevo, pero sí se dan estos temas de jovencitas que muy temprano inician el tema de las relaciones sexuales. ¿Es más propenso de repente a cierta edad que pueda una persona vivir algún tipo de desgarro independientemente de violación o no? O sea, por la propia de la edad y de las características como del cuerpo. Sí, realmente una de las causas que también pueden provocar un desgarro es la primera relación sexual, el primer contacto sexual. Durante el primer contacto sexual hay sangrado, es normal, o sea, la vagina es un canal que no está cerrado totalmente, pero esa musculatura se comienza a abrir, esos vasitos se desgarran, el tejido se desgarra, y algo normal. Pero ¿qué pasa? Se supone que todo está perfectamente hecho y hasta para eso hay una edad. Cuando iniciamos antes de tiempo una vida sexual, todo, o sea, la mayoría de las cosas no están desarrolladas correctamente en ese momento, incluyendo la piel, los tejidos y la vagina. Entonces pueden ocurrir, como tú dices, mayores lesiones, mayores sangrados, hasta por el tamaño. Claro, claro. Y en el caso de un desgarro que quizás no llegó a un shock hipovolémico, pero que causó algún daño, no se trató de manera adecuada, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Realmente, si no hay un sangrado como tal, abundante, y es una lesión de mucosa o algo superficial, la vagina tiene la capacidad de regenerarse. Lo que puede en ese momento provocar dolor, irritación, podría proliferar alguna bacteria que se encuentre en el momento y una vaginitis finalmente, pero no debe de pasar de ahí. Okay. Si no ha sido el sangrado el problema. Claro, muy importante. Doctora, y en ese orden, vamos a hablar un poquito de la salud íntima. Siempre he escuchado muchas metodologías, usos, cosas de muchas mujeres que asustan. ¿Cuál debe ser un buen trato, un buen manejo de las partes íntimas femeninas? ¿Cómo debemos tratarnos? ¿Qué es lo adecuado? Okay. Hay que tratarnos con amor, primero que todo. Claro, sobre todo. Mira, las redes sociales ayudan y desinforman muchísimo. O sea, nosotros vemos muchísimas cosas en la consulta, desde que se pusieron yogur, que se lavaron, o sea, una cosa increíble que tú dices, pero ¿dónde lo vieron? Incluyendo, yo he escuchado cosas de ajo increíbles, o sea, he escuchado también de botellas, bebidas, y ustedes que también. Oriéntenos usted, doctora, que la pregunta de mi compañera Denise es muy importante para llevar educación. Mira, realmente lo importante es educar correctamente, y nosotros como padres educar a los hijos de que asistan, si no tienen la confianza total que deberían de tenerlo en los padres, que asistan a un ginecólogo aunque sea a temprana edad para no desinformarse. Claro. Porque una amiga me dice esto y eso es lo que yo voy a hacer. Creen más en la amiga que en la mamá o que en el médico. Entonces, en cuanto a lo de la higiene, la vagina tiene un sistema de autolavado solo. La vagina se supone que se lava. Desde antes se utilizaba que las mujeres se lavaban, que eso había que lavarlo igual que el cuerpo y que yo no sé qué. No, la vagina tiene su autolavado, tiene sus propias bacterias sanas de la vagina que regularizan todo eso. Hay jabones diseñados con pH neutros para lavarlos sin olores, ni siquiera es el mismo jabón del cuerpo que se utiliza para eso. Se recomienda siempre utilizar agua potable para el lavado de la vagina, por fuera, obviamente, de la vulva, perdón, porque el agua de nosotros es muy contaminada, el agua de la llave. Se ven muchas infecciones, principalmente por hongos, por el uso de la llave, del agua de la llave. No se recomienda estar utilizando talco, crema, splash para esa área, o sea, nada de eso. Y sobre todo, en el caso de que uno encuentre que hay algo que está raro, que hay una secreción, que me está picando, que está ardiendo, lo primero es uno acudir a un centro de salud, no acudir
a las redes sociales. Claro, buenísimo. Muy valiosa orientación. Como valioso sería, doctora, que nos pueda dejar la información sobre la mesa para quien va a ver esta entrevista o aquel padre, igual adulto, que va a decirle, mira, escúchate esta entrevista, mi hija, como para educar a las personas jóvenes, a las chicas jóvenes. Sí. Entonces, recordemos, doctora, aquellas enfermedades, infecciones que se pueden contraer teniendo relaciones sin control con distintas personas a temprana edad. Es igual clave decirlo porque yo recuerdo, o sea, en mi tiempo de adolescente, aquellas charlas que daban en el colegio, que imagino que todavía las dan en ese tiempo, como que te abren la mente y te ayudan a cuidarte posteriormente y a tener como tus propios límites. Entonces yo creo que esa información que siempre hay que sacar de nuevo, no solamente en una escuela, en un aula, sino también en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces díganos usted, ¿cuáles son esas enfermedades, infecciones que se pueden contraer con ese descontrol en tema de relaciones sexuales? Bueno, mira, nosotros hacemos mucho hincapié en el uso de preservativos, porque aunque no es 100% prevenible una enfermedad, pero es gran el porciento, es muy grande el porciento para tú lograr prevenirlo. Entonces, entre las enfermedades, aparte de infecciones vaginales que tenemos por hongos, por bacterias o parásitos, que es lo más frecuente que vemos en las mujeres y en los hombres también, está muy de moda el virus del papiloma humano. O sea, está súper de moda. Más del 85% de la población que está activa sexualmente tiene VPH. ¿Qué? Tiene VPH. Wow. Lo que pasa es que hay sistemas inmunes que tienen la capacidad de combatirlo fácilmente, entonces la persona no se va a percatar de eso. Y dependiendo de las cepas que sea del virus del papiloma humano, no vamos a identificar nada, no vamos a tener nada, entonces no lo vamos a saber. Y hay personas que no van al ginecólogo a hacerse un papá Nicolau, a hacerse un chequeo, entonces no lo saben, no lo identifican. ¿Y qué hace la población? Lo vive contagiando, transmitiendo de una persona a otra. Y sobre todo cada vez más jóvenes, ¿no? Cada vez más jóvenes. O sea, es muy común este tipo de problema, de enfermedad en personas jóvenes. ¿Cuáles otras más también se dan, sobre todo en personas jóvenes? No, tenemos el VIH, cada vez se ve en personas más jóvenes, sífilis, las hepatitis, tricomona, la misma gonorrea, o sea, cada vez vemos la misma clamidia también muy frecuente. En personas más jóvenes se está presentando, porque ya cada vez las personas están iniciando su vida sexual más joven que antes. Más jóvenes y dentro de un descontrol que quizás no conocen su cuerpo y las consecuencias de no tener un control y una higiene adecuada. Nosotros, se trata de eso. Claro, muy agradecidos, doctora, de sus orientaciones, tanto para conocer esto del shock hipovolémico y desgarre vaginal, como también para recordarnos de forma oportuna cómo cuidarnos y esas enfermedades que podemos evitar teniendo un control, teniendo límites, sabiendo que, óyeme, que hay que manejarse usted con su salud, con su cuerpo, cuidarse. No es para andar regalándose como que es cualquier cosa. Entonces, a cuidarnos y compartir esta información sobre todo con todo el que se pueda, porque al final la educación debe estar en todos los lados. Claro, así que agradecer a la doctora Kelly Camargo, ginecóloga. Doctora, ¿dónde es su consulta para todo el que ha estado escuchando? Y redes sociales también. Ah, claro. Mi consulta está en el Centro Médico Dominico Cubano y en el Centro Médico Monumental. Por ahora. Y en las redes sociales me pueden buscar por el Instagram, doctora Kelly Camargo. Excelente. Bueno, gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. En este día de hoy y por también aclararnos estos temas que a veces se habla mucho, sobre todo en las redes sociales, como usted bien dijo, y es bueno aclararlos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, y ahora vamos a una pausa, son las 8:20, ya volvemos en breve con mucho más en esta mañana.